¿Qué tal? Bienvenido, estimado estudiante, a esta cápsula sobre la sesión número 1. Recuerden nuestra materia de litigio en derechos económicos, sociales y culturales. Bien, es importante recalcar nosotros acerca de estos derechos y por lo cual, como bien nuestra presentación de la materia en la planeación menciona que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han pasado por un largo proceso que aún no culmina. Seguimos en renovación, actualización de tales derechos. Los DESCA, comúnmente conocidos, se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas y comprenden distintos derechos humanos, entre ellos los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vida en una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente. No dejemos de recordar que, como bien menciona, nuestra planeación hace hincapié principalmente a los aspectos generales de los DESC. Los DESC son los derechos económicos, sociales y culturales. El presente material de apoyo es para lo mismo, para que su actividad final pueda contar con los elementos adecuados. Vamos a ver qué son los DESC. Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores, es decir, cómo se reconocen estos DESC. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución, reconoce esos derechos que se consagran, que se hacen valer para nosotros y sobre todo en importancia a los derechos humanos en México desde el artículo primero hasta el artículo 29. Es decir, nosotros tenemos 29 derechos humanos, tenemos esas 29 garantías, derechos humanos que nos consagran esos derechos. Es decir, nos están consagrando y reconociendo esos derechos principalmente debido a que nuestra Carta Magna menciona que todos tenemos derecho a esos derechos humanos estando en el territorio de México. Y por lo cual nosotros vamos a hacer hincapié a lo que menciona que son los derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos humanos relativos a las condiciones que ya leímos anteriormente y sobre todo estos DES comúnmente se establecen desde el 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establecen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. Es por ello que en 1966 los DES quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que es de parte de la unidad número 2, que junto con la DUDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos y en otros tratados universales y mecanismos regionales. La importancia de ello nos lleva a cuáles son esos principios fundamentales relativos a los DESC. Bueno, un Estado tiene las siguientes obligaciones: respetar estos derechos, protegerlos, impedir que otros los violenten, ya sean autoridades, ya sean sujetos, cumplir los DES, es decir, tomar las medidas necesarias para hacer efectos o hacerlos efectivos, como aprobar legislaciones, disponer partidas presupuestarias y otros procesos administrativos. Otra función que tiene el Estado es buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en la relación de los DES, por eso la importancia de los tratados internacionales, de los pactos internacionales. Los Estados deben evitar la discriminación en el acceso de los DES, basado en motivos específicos en el PIDESC, incluyendo la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica y el nacimiento. ¿Por qué son tan importantes? La articulación de los DESC en el derecho internacional se produjo tras años de demanda de estos derechos básicos en todo el mundo.
y refleja la preocupación por la vida de todas las personas, en particular las más vulnerables. Es por ello, mi estimado estudiante, que en esta materia de litigio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nosotros debemos de estar informados de esos derechos que nos protegen, para nosotros proteger esos derechos en una vida judicial. Recuerden que los derechos civiles y políticos están reglamentados por la codificación civil, por la Carta Magna también, nuestra Suprema Carta Magna, por derechos, ejemplo, políticos, lo que son los derechos electorales, pero estos derechos son los derechos más básicos, más fundamentales. Así que los invito a que conozcamos estos derechos y en la forma de la defensa de los mismos, no solo entre organismos nacionales, sino también dentro de organismos internacionales que protejan, y nosotros como futuros abogados en esta rama de derechos humanos podamos tener un desenvolvimiento pleno de estos derechos. Recuerden que se le impone la obligación al Estado y cada mes a las empresas y otros actores no estatales, es decir, no necesariamente necesitas ser parte del Estado para respetar los DESC. Desde una empresa privada debe de respetar los DESC. Los derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando el derecho a la salud, que va a ser muy vital en la otra sesión. Vamos a fundamentar estos derechos. Ejemplo, el derecho a la salud lo consagra nuestra Constitución en el artículo 4 constitucional y significa protección a una salud física, mental, teniendo en cuenta la configuración genética del individuo y la elección de un estilo de vida. Consta de dos componentes básicos, la condición de vida saludable y la atención médica, parte gubernamental también. Derecho a la vivienda adecuada, recordemos parte de derecho de la familia, artículo 4 también constitucional. Derecho a la educación, supone el derecho a una educación primaria gratuita y obligatorio. Recuerden, artículo 3 constitucional, derecho al agua. Recuerden, es el acceso suficiente a agua limpia y saneamiento. El agua ahorita está pasando por una crisis mundial, es un vital líquido fundamental para la vida, dicen, el agua da vida. Este derecho debe ser protegido y crear leyes, reformas fundamentales para este cuidado de este elemento muy importante para el ser humano. Derecho a una alimentación adecuada. El artículo 4 nos da derecho a una familia y que esa familia goce de una vivienda digna, de una alimentación digna. Y el artículo 4 también menciona que nuestra alimentación debe ser balanceada. ¿A través de qué? De nuestros elementos del Estado tenemos al territorio. Tenemos que fundamentar nuestra alimentación con lo que nos da acceso el gobierno. Y probablemente si ustedes son de Chiapas no me dejarán mentir que en esa alimentación tenemos una alimentación básica, muy rica y nutritiva en el aspecto de la producción de nuestro propio territorio. Derecho al trabajo. Tenemos un derecho de elegir ya sea una profesión o un oficio, como lo consagra el artículo 5 constitucional, y significa que podemos elegir cualquier profesión u oficio que nosotros podamos contribuir al Estado y sobre todo que nuestro trabajo sea socialmente útil. Los derechos culturales. La cultura afecta a amplios aspectos de la vida, la vivienda, la alimentación. Claro, si tú eres sabio, la cultura se transmite. La relación con la tierra y el entorno natural, la atención médica, la religión, la educación y las artes. Es decir, brindar auténticas oportunidades de participación a las minorías, en particular a los pueblos indígenas, mediante respeto por la libertad de expresión, de asociación y de participación de la vida política, es reconocer esos derechos y el Estado lo reconoce y ser culto para que nosotros podamos inmediatamente tener más conocimiento de ello. Ha sido un gusto poder compartir esta primera sesión y el resumen de los DESC. En la otra sesión hablaremos de los fundamentos lineales y fundamentales que marcan nuestra Carta Magna, como hicimos ahorita hincapié, hablar del Pacto Internacional y, ¿por qué no?, también de los tratados internacionales. Es un gusto. Quedo de ustedes. Recuerden, participación en foro, muy importante. De antemano, les agradezco su participación y recuerden ver esta sesión en nuestro canal. Gracias.